Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, ahora hablamos de la actualidad del sector del alquiler vacacional, pero dígame antes, y en el marco de esta campaña que tenemos en marcha por esta efeméride, por ese acontecimiento que es remarcar, subrayar en rojo el 25 de noviembre la lucha contra la violencia hacia la mujer. ¿Cómo se siente como mujer dirigiendo con todo lo que eso significa un colectivo pequeño que se enfrenta a otros tan poderosos con mayoría notable de hombres al frente? Bueno, la verdad es que muy cómoda. Yo nunca he tenido problemas. Además, yo provengo la otra parte del sector turístico. Llevé una agencia de viajes muy importante. Ya con 23 años, ahí sí fue difícil. No solamente por la juventud, sino eran otros tiempos donde regentaban los hombres, mandaban los hombres y chocó mucho. Ahí sí me tocó luchar, pero luchar para y pelear por un lugar, por ser respetada en igualdad de condiciones. Ahí sí, hoy en día ya la verdad es que yo me siento muy cómoda, me siento además muy respetada y también querida, porque no decirlo, ¿no? Es decir, mis adversarios no pensarán lo mismo, pero sí es verdad que quien me conoce, y ya son 33 años de trayectoria en el sector turístico, yo me siento muy respetada. Supongo que será una cuestión de carácter, además de veteranía, ¿no? Dice usted que sobre todo los comienzos fueron difíciles. Los comienzos siempre son difíciles para las personas jóvenes cuando entran en un mundo que ya está dominado, que ya estaba inventado de atrás y que uno o una llegan con ilusiones de cambiar las cosas o de dejar su impronta, pero es verdad que las mujeres, eh, para las mujeres eran mucho más difíciles en aquel momento, ¿no? Estamos hablando de tiempos en los que se daba por hecho que la sociedad era como estaba y además era intocable. No solamente eso, sino yo también entré en el sector irrumpiendo un modelo muy estandarizado, es decir, donde la cúpula de los que regentaban hoteles tenían su edad, donde los turoperadores estaban acostumbrados a únicamente negociar con este tipo de personas y entré irrumpiendo tanto en cuanto aquello era Tenerife Turoperadores el norte. El sur era secundario, el sur era residual, el sur se intentaba tapar, frenar como fuera, ¿no? Y yo fui una de las impulsoras también, ¿no? De potenciar el sur. Entonces, una, como me llamaban, niñata de 23 años, llega aquí a remover el sector turístico, ¿no? Y a ponernos el pie cuando no es así. Por hoy se ve, ¿no? El despliegue tan importante que ha tenido el sur, que se lo merecía, ¿no? Llevaba muchos años estancados, ¿no? Por intereses varios. Usted llegó a remover en aquella época, pero usted sigue removiendo, porque ahí sigue en esa pelea. Yo decía, es un subsector, ¿no? El turismo de las casas vacacionales. No pretendo ser crítico con esto, ni negativista, ni tampoco ningunearlo, sino todo lo contrario. Simplemente forma parte del amplio sector turístico. Está esa parte del alquiler vacacional que muchas veces se tiene que enfrentar pues al modelo tradicional, pero ahora también a una cuestión que es un problema no solamente en Canarias, sino en toda España, y que es la falta de ofertas de alquiler, en fin, la preferencia de muchos propietarios de viviendas que tienen vacías, que no ocupan, y que en lugar del alquiler convencional pues buscan pues encajar en el modelo de las casas vacacionales, unas veces de manera, digamos, regulada y otras veces no tanto. Ustedes persiguen siempre la regulación. Me está haciendo un gesto de... No exactamente. A ver, no me Ahora, gusta lo ahora de me lo explica, dígamelo. subsector, no me gusta lo de subsector. No estamos por debajo de ningún sector. Es decir, estamos a la par y además no es nada nuevo, sino yo en el año 90 ya me pedían los turoperadores que buscara casita, que buscara finca. En el año 91 abrí lo que es la vivienda vacacional en La Gomera para muchos turoperadores también. Es decir, esto no es nada nuevo.
ha existido de toda la vida. Y pensemos en Valle Gran Rey, pensemos en las galletas, pensemos en el médano. ¿Quién no viajaba de niño con su familia un mes a un apartamento en el sur? A ver, esto no es nada nuevo. ¿Cuál es la novedad? Antes estábamos ocultos, tanto en cuanto la única forma de comercializar estas viviendas era a través de los turoperadores que nos contrataban y que venían y que decían, si usted quiere albergar a turistas va a tener que aceptar mis condiciones porque no va a tener otra posibilidad de hacerlo. Es decir, trabajábamos bajo un yugo. Desde el año 2013, cuando cambia la ley, y nos sacan de los arrendamientos urbanos, pues evidentemente quedamos ahí en un limbo. Pero además hubo una irrupción de las páginas web que nos daban la libertad de poder ofertar nuestras viviendas en los canales que quisiéramos y a los precios y a las condiciones que quisiéramos. Y ahí es donde de pronto tenemos esa visibilidad. Porque ahí es donde la obtuvimos, es decir, no solamente visibilidad, sino libertad. Y yo le puedo decir también que en el año 2013 yo ya tenía, era empresaria y tenía una página web a nivel Canarias donde yo intermediaba 700 propiedades en las islas. Evidentemente, la irrupción de Internet es lo que realmente cambia todo esto, porque normalmente para los viajes, por ejemplo, de las vacaciones de la gente de Canarias a la península, siempre se buscaba hotel, ¿no? Era lo clásico, ¿no? Hotel o algo que estuviera, digamos, establecido, ¿no? Que las agencias de viajes te ofrecían. Lo que cambia es que de repente, cuando te entras en ese universo que es Internet, ya te empiezas a encontrar con que la gente por su propia cuenta empieza a ofrecer un amplísimo cartel de lugares donde alojarse. Y es cuando empieza a cambiar también la forma de hacer turismo, ¿no? Sobre todo para las familias. Em, ¿Por qué se han tomado con cierta tranquilidad la iniciativa del gobierno de una ley para regular el alquiler vacacional, el gobierno de Canarias? A ver, cierta tranquilidad. Igual algunos colectivos no piensan lo mismo. Sí es verdad que ya hemos tomado los primeros pasos, ahí estamos fomentando que todas aquellas personas que se dedican a la vivienda vacacional, aquellos empresarios que tienen intereses en la vivienda vacacional, como son miles y miles de pequeños intermediarios que han nacido, que han visto una oportunidad de negocio, que están creando puestos de trabajo, empresas que se nutren de la vivienda vacacional, como empresas de construcción, de renovación, de limpieza, bares, restaurantes que de pronto han visto que hay unos viajeros en esos municipios no turísticos y que tienen oportunidades, que pongan sus alegaciones. Es decir, es importante de que todos demos nuestra opinión, sea positiva o negativa, pero hay que poner alegaciones, por supuesto, si son positivas, pues mejor que mejor. Eh, pero de lo que no nos estamos dando cuenta, creo, pero eso tiene que ver con los mantras, ¿no? De mantras de ciertos colectivos que han visto peligrar su feudo en el sector turístico eh, con el tema de la vivienda vacacional, pero más allá tenemos que ver las oportunidades que hemos creado para muchísimas familias canarias, muchísima gente joven que ha podido emprender, muchísimas microempresas y pymes que han nacido al calor de la vivienda vacacional y que toda esa economía se queda aquí en las islas, es decir, se factura en las islas, se paga IJIC en las islas, se pagan impuestos en las islas y en la riqueza del alquiler vacacional se reparte. Estamos hablando de hoy por hoy de un impacto directo de 2.000 millones de euros. Y tan solo 140 millones de euros en IJIC anuales. Todo se queda aquí en Canarias. Vamos a contraponer, se dice, no, es que son 19.000 millones el sector turístico que genera en las islas. Vale, muy bien, pero en ese saco entran los vuelos, que no se facturan aquí, los hoteles, grandes cadenas, que no se factura aquí,
los traslados, que evidentemente hay ya muchos turoperadores que tienen sus propios guaguas, es decir, compañías de guagua. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Y le puedo decir, ¿qué es lo que nos queda? Sin lugar a duda, el sector turístico es el motor económico de Canarias, por supuesto, pero no se justifica 16 millones de turistas en las islas y que Canarias esté en un 75% de la renta per cápita de Europa y que se prevé que en 10 años bajemos al 65% de la renta per cápita de Europa. Es decir, nos estamos empobreciendo cada vez más. ¿Y esto por qué? Pues por lo que les estoy exponiendo, es decir, porque todo el dinero se queda fuera, se factura fuera y aquí lo que nos queda son puestos de trabajo. Eh, Que no es poco, que no pero es no poco. es suficiente. ¿Tiene algún temor con esa ley que se ha puesto sobre la mesa por parte del gobierno de Canarias? Por supuesto, por ¿Qué temores supuesto. tiene? El temor es tan solo el título. El título de la ley de uso turístico sostenible de la vivienda vacacional. Se nos presupone un uso turístico. Si nosotros batallamos algo durante 2 años con el gobierno de Paulino Rivero, el primer decreto que se aprobó fue precisamente que la vivienda vacacional tuviera el uso residencial. ¿Por qué? Porque esto nos daba la posibilidad de poder mantener todas esas viviendas que ya existían de mucho antes de cambiar la LAO. Es decir, hay familias que se llevan dedicando 20, 30 años a la vivienda vacacional. Y además en muchísimos casos, sobre todo en medianía, es su único ingreso. Cambiar el uso de residencial a turístico es eliminar esa vivienda, porque muchos no van a poder cumplir. Es igual que la actividad clasificada. Si empezamos por ahí, lo estamos viendo en muchas otras comunidades, que al final lo que se elimina es al pequeño propietario, es decir, desaparecen todas esas viviendas que están en plurifamiliares y se quedan única y exclusivamente aquellas viviendas unifamiliares que los PGO permitan el uso turístico. Es decir, estamos hablando de prácticamente que salga el 90% de todas las viviendas. Sí, claro. Si llevamos esto si fuera esa posición que sería, desde mi punto de vista, maximalista, en el sentido Sí, claro. de que se afectaría pues a todo lo que no estuviera en suelo turístico, entiendo, también dejaría en manos de los ayuntamientos el cambiar el planeamiento para posibilitar que esas viviendas pasaran después a uso turístico. Pero yo no le pregunto solamente por esa cuestión, por la cuestión de que se pueda prohibir pues el uso turístico en zonas residenciales. Le pregunto porque se puedan poner límites. Vamos a suponer que no sea esto maximalista, que no sea una decisión, porque sería quizá muy radical. No lo sé qué opina usted, pero parece muy radical. Vamos a suponer que se le pongan, pues en fin, algunas condiciones, digamos. Por ejemplo, limitar el alquiler vacacional en las ciudades donde compite con la necesidad de vivienda y que allí pues se limite pues la estancia, por ejemplo, de las personas que están. Se limite a una serie de días. ¿A usted qué le parece? A ver, yo le voy a poner un ejemplo y esto lo va a entender todo el mundo. Las Palmas de Gran Canaria saca una ordenanza, ¿vale?, donde prohíbe las viviendas vacacionales, las prohíbe porque solicita que las viviendas vacacionales tengan una entrada por separado, no puedan compartir zonas comunes como la escalera o el ascensor con los vecinos, etcétera, etcétera. Es decir, expulsa a todos los propietarios particulares de viviendas vacacionales de la ciudad, pero admite que en suelo residencial, y da licencias, en solares residenciales se edifiquen edificios completos para dedicarlos a la vivienda vacacional. Correcto. A ver, ¿cómo se come esto, no? Nosotros, y esto lo quiero dejar bien claro para que todo el mundo tenga, pero clarísimo, que ASCAF nunca ha luchado en contra de que empresarios
puedan comprar edificios completos para dedicarlos a la vivienda vacacional o construir en suelo residencial edificios para dedicarlos a la vivienda vacacional. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Nosotros no los representamos y nosotros representamos a las familias canarias y a los empresarios canarios que se dedican a la vivienda vacacional, ¿vale? Nosotros no decimos prohíban estos edificios completos, ni muchísimo menos, faltaría más, pero sí decimos tiene que haber una diferenciación. Es decir, nosotros luchamos por un decreto para dar cobertura legal a la vivienda vacacional de propietarios particulares y edificios completos, como que no es lo mismo, ¿no? Es decir, si cogemos ahora mismo de los 49.000 viviendas vacacionales que existen en las islas, sacamos todas aquellas que están en manos de empresarios, hoteleros, fondos, etcétera, etcétera. Los edificios completos, nos quedamos en 30.000 viviendas vacacionales en manos de particulares. Si de ahí además sacamos un fenómeno que lo mismo puede pasar ahora, que pasó cuando salió el decreto que nos prohibieron, ¿se acuerdan de que negociamos un decreto y al día siguiente fueron las elecciones, se cambió y al final nos prohibieron? 2015. Esas viviendas, exacto, todas esas muchísimas de esas viviendas se vendieron a extranjeros que hacían el negocio desde su país de origen, es decir, opaco. Si sacamos esas viviendas, además de los edificios completos, nos vamos a ver aproximadamente que hay 27.000 viviendas vacacionales en Canarias. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, tenemos que coger las cifras. Tenemos que coger las cifras y la realidad. Nosotros luchamos por esos 27.000 viviendas vacacionales. Café para todo, en todo sitio, barra libre, que crezca la vivienda vacacional sin límite. Evidentemente, allí donde causa tensión, donde, por ejemplo, hay un 30% del parque de vivienda y cree conflicto de la vivienda habitual, por supuesto que estamos a favor de regular y poner límites, por supuesto. Ese es el sur de Tenerife, eso es Puerto de Rosario u otras localidades de Fuerteventura, eso es Arrecife y algunas localidades de Lanzarote, eso es el sur de Gran Canaria, eso es Las Palmas de Gran Canaria, eso es Santa Cruz de Tenerife, son sitios en los que habría que poner límites. ¿Usted está de acuerdo? Santa Cruz de Tenerife estamos hablando que la vivienda vacacional representa menos del 2% del parque total de viviendas. A ver, porque se habla de que nosotros generamos, pero en su totalidad representamos el 4,6% de todo el parque de viviendas que existe en Canarias. Ojo, porque parece ser que representamos el 50% y no es así. Pero sí, el 4,6%. Pero sí es partidaria, señora Borrego, entonces de que evidentemente existe una regulación. El tema es que la regulación sea, evidentemente, no nada de barra libre, nada de café para todos, como usted dice, pero sí es verdad que se necesita una regulación, la que sea necesaria y la que efectivamente compita con una situación de falta de vivienda, que la falta de vivienda es porque no hay vivienda pública desde hace muchos años, es verdad, pero como eso no lo vamos a construir en 2 días, pues habrá que tomar fórmulas por lo menos intermedias y que garanticen que, en fin, que la gente pueda vivir, ¿no? Pero la gente tiene que saber que datos del INE existen más de 211.000 viviendas vacías en Canarias. 4 veces más de la cantidad de viviendas vacacionales que hay. 211.000 viviendas vacías construidas. Entonces habrá que sacarlas al mercado. Vamos a empezar por las viviendas vacacionales y no vamos a empezar por sacar al mercado esas 211.000 viviendas vacías que existen. Pero si no salen al mercado es porque sus propietarios, por las razones que sea, no las sacan. Pueden ser, pueden ser razones personales, pero también pueden ser razones, problemas de herencias, que también los habrá, situaciones, en fin, distintas. ¿Se puede obligar a un propietario a sacar su vivienda al alquiler? Jamás, pero sí se puede incentivar. ¿Qué es lo que ha pasado? Es decir, ¿por qué hay 211.000 viviendas vacías? Bueno, vamos a ver quién está por una parte especulando con esa vivienda y por el otro lado es un hecho. Más del 30% de las viviendas que estaban en alquiler de larga temporada han salido del mercado con la nueva ley de vivienda. A ver, algo habremos hecho mal. Bueno, son 9 los minutos que faltan para las 10 de la mañana. Estamos con Doris Borrego, que es la presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler
vacacional. ¿Se han reunido ustedes a todo esto ya con el gobierno? ¿Les ha escuchado ya el gobierno lo que ustedes dicen o todavía no? Nosotros nos hemos reunido con la consejera de Turismo, por supuesto, y le hemos trasladado todas nuestras preocupaciones, evidentemente. Pero me gustaría, si me lo permite, dar Sí, un salto. Usted dice que hay que regular, y estamos de acuerdo en regular. La vivienda vacacional está regulada a través del decreto 113/2015. Todos estos argumentos de que los municipios tienen que regular, esto ya está provisto en 4 sentencias del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, cuando sacó la sentencia de nuestro decreto, que evidentemente tuvimos que ir se nos cambió el decreto y tuvimos que ir a los tribunales. El Tribunal Supremo en 4 ocasiones no solamente le dio potestad a los ayuntamientos de regular la vivienda vacacional en sus municipios a través del planeamiento, sino le trasladó la obligación de hacerlo. ¿Quién lo ha hecho? Esa es la cuestión. Lo ha hecho Pájara recientemente y ha dicho, a ver, tenemos un problema, bien, consolidamos lo que hay y ya paramos y estudiamos a ver dónde sí y dónde no. Pájara lo ha hecho Las Palmas de aquella manera. Las Palmas lo ha hecho de aquella manera. Pero Pájara también lo ha hecho. Y cada municipio es un mundo. Y estamos en unas islas fragmentadas con unas diferencias abismales, donde no es lo mismo Agulo que San Bartolomé de Tirajana, que el Tanque, que los Llanos de Aridane. Es está decir, claro. pueden hacerlo y deben hacerlo. Por tanto, pensamos que la vivienda vacacional está lo suficientemente regulada. Lo que pasa es que ha habido una dejación de funciones por parte de los municipios. Después de hablar con la consejera, ¿salió con la impresión de que hay más cosas que les unen o muchas cosas que les separan? A ver, todo está por ver. Tanto en cuanto no haya un borrador de la ley, poco podemos decir. Evidentemente, nuestra máxima prioridad no puede ser otra de que se consoliden las viviendas vacacionales en manos de propietarios privados que ya existen. Esto es fundamental. No se le puede decir a una persona que lleva 30 años dedicándose a la vivienda vacacional y es el sustento no solamente de esa familia, sino de esa persona, sino de toda su familia, y a partir de mañana tienes que alquilar tu vivienda por 300 euros. Es decir, no creamos más pobreza de la que ya existe. Vamos a consolidar lo que hay y a partir de ahí empezamos a hablar. Eso que está diciendo usted ahora está describiendo, de cierta manera, la situación de pequeños propietarios en zonas turísticas que se han residencializado en su mayoría. ¿Qué solución habría para estos casos? A ver, pero todo esto se ha permitido, es decir, Sí, claro. Estamos hablando, le entiendo bien que está hablando de edificios completos. Estoy hablando de complejos completos, sobre todo apartamentos que en su día, Apartamentos turísticos. apartamentos turísticos que en su día tuvieron explotación, pero que esa explotación se abandonó por parte muchas veces de quienes se dedicaban a esa explotación porque empezaron a no verlo rentable por la gran presencia de propietarios o de gente que terminó viviendo ahí y los apartamentos que quedaban libres no eran suficientemente rentables, con lo cual se quedaron en una especie de limbo. Ese limbo propició que a través del sistema de alquiler vacacional, pues esos otros propietarios que son los, como usted dice, de toda la vida, los que llevaban 30 años pues haciendo esto, pues pudieran seguir, digamos, teniendo esa posibilidad de ingresos a través de este sistema. Me refiero a eso. ¿Cuál es la solución? Porque siguen estando en suelo turístico. A ver, ASCAF, desde el minuto 1, y además consta en nuestros estatutos de la asociación, nosotros respetamos la unidad de explotación. Nosotros no luchamos por complejos turísticos donde haya una persona que quiera dedicarse a la vivienda vacacional y sacarlo de la explotación. No. Si hablamos de la residencialización de apartamentos turísticos en su conjunto que se pasan a vacacional
para luego dedicarlos a la vivienda vacacional, pues evidentemente hay que actuar. Creemos que hay que actuar. Es que estamos hablando de zonas... Porque si se está permitiendo que entren o esos procedimientos, Sí. y que luego lo que al final, vamos a ser honestos y vamos a ser transparentes, al final esto es una batalla por el poder. Y evidentemente los pequeños propietarios molestamos a los grandes poderes, porque molestamos, y lo que vamos a evitar, pero vamos hasta el último aliento, es que no nos pase lo mismo que en Madrid, Barcelona, París, etcétera, etcétera, donde se expulsan a los pequeños propietarios y al final la vivienda vacacional queda en manos de grandes empresarios, de hoteleros, de fondos buitres que se dedican en explotar edificios completos. Esto además no es vivienda vacacional. Aunque la consejería asegura que no hay ni siquiera un borrador, que se está en fase de escuchar a todas las personas o colectivos que están afectados por todo esto, parece que la intención es dejar a los ayuntamientos que consideren qué suelo pueden residencializar y cuál no. Es decir, que en los casos que yo le acabo de exponer, esos propietarios, pequeños propietarios que están en una situación de limbo, digamos, y que, bueno, al final, como no tienen unidad de explotación, pues están dedicándose a alquilar por su cuenta, pues que el ayuntamiento regule esa situación a través de sus planeamientos y diga, bueno, vale, esto que era zona turística ya deja de serlo y se convierte en zona residencial. No, vamos a ver, nosotros estamos hablando de una cosa diferente. Nosotros estamos hablando de que el decreto 113/2015 ampara a todos los propietarios en suelo residencial a poder dedicar sus viviendas a vivienda vacacional. No tienen que ser en zonas turísticas, es decir, pueden estar en Vilaflor, como en Tejeda, como en cualquier parte o en cualquier municipio, lo cual evidentemente también ha abierto la posibilidad a aquellos ayuntamientos no turísticos a beneficiarse de una economía que antes no tenían. ¿Vale? Está clara esa defensa. De lo que se trata entonces es de buscar soluciones o límites en las zonas tensionadas y en eso sí van a encontrar en el mismo lado a la Asociación de Alquiler Vacacional. ¿Correcto? Nosotros no tenemos ningún problema en sentarnos siempre y cuando se consolide la oferta, las viviendas vacacionales que existen hasta ahora y que han cumplido religiosamente con un decreto que aportaron una declaración responsable, han hecho las cosas bien, están pagando sus impuestos, han hecho grandes inversiones en su vivienda, porque esto no es gratis, hay que hacer inversiones en las viviendas para dedicarlas a la vivienda vacacional, queden consolidadas y a partir de ahí podemos hablar. Doris Borrego, muchas gracias por venir a la radio pública a explicar su posición. Mucha suerte. Muchísimas gracias. Que llega por delante, ¿vale? Muchas gracias y por darnos voz, porque sin ustedes no seríamos nada. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días.